palabra de Dios dice que nuestro Dios es el único Dios verdadero en el cielo y en la tierra, que no hay otro como Él, que Él es soberano, que tiene autoridad sobre todas las cosas, visibles o invisibles. Y dice el apóstol, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho por Él y para Él y es sostenido por el poder de su palabra. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road y estamos invitándote de verdad queremos compartir contigo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero tiempos sumamente interesantes para la Iglesia de Dios. Como nunca antes, el pueblo de Dios se ha estado levantando en un nivel de gloria que no conocía. Como nunca antes, el pueblo, hay un remanente que ha decidido caminar para Dios y que está mirando al Señor manifestado en aspectos de su naturaleza que no conocíamos. Así es que quiero invitarte a que nos visites. Dios está visitando a su pueblo. El año 2011 es un año de visitación, que aunque ciertamente es un año de trato para el pueblo de Dios, también es un año donde nosotros conoceremos a nuestro Dios en una nueva dimensión. Si durante el tiempo de programación quieres recibir una oración, quieres recibir una palabra, llámanos. Ahí tenemos un número de teléfono. Está abierta esta línea de oración. Queremos compartir contigo y queremos ministrar sobre tu vida. Dios nos ha escogido en un tiempo como este, como ministerio, y nos ha sembrado en esta ciudad para ministrar al pueblo de Dios una palabra que le produzca vida, una palabra que abra sus ojos, una palabra que abra la cárcel y pueda llevarlos a una dimensión de relación con Él que no habías conocido. Si quieres también saber de nosotros, de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página en internet www.globaladvancechurch.org, o si quieres compartir un poco más conmigo, escuchar o leer un poco de los comentarios que hago durante la semana, pensamientos, ministración de alguna palabra, entonces puedes entrar en mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Muy bien, te decía que tenemos 2 semanas ya aproximadamente estudiando la palabra profética. ¿Qué está diciendo Dios para el año 2011? Hasta este punto ha sido sumamente interesante, ha sido un tiempo intenso. He estado compartiendo diferentes aspectos de esta palabra, lo que Dios ha estado diciendo, cómo Dios se estaba moviendo. Entre paréntesis, si quieres recibir parte de esta palabra, puedes llamarnos por teléfono y entonces nos ponemos ahí de acuerdo para nosotros hacértela llegar. El día de ayer empecé a tratar un nuevo personaje y es el personaje de José. Y estuve compartiendo con respecto al hecho de que José fue un hombre escogido por Dios en su tiempo para un propósito muy especial, no solamente de ser bendición sobre sus hermanos y sobre su padre, sino para preservar la vida de una nación. Había una promesa que Dios había entregado a un hombre un día, Abraham, y esta promesa tenía que venir a cumplimiento. Esta promesa, Dios mismo estaba detrás de esta palabra y estaba trayéndola a cumplimiento. Y Dios estaba orquestando situaciones, estaba orquestando personas, estaba orquestando eventos para que formaran a la vida de José y de esta manera para poder llevar a su pueblo al lugar donde Él quería que estuvieran. Así es que el día de ayer decía que José en su significado tiene que ver cómo Dios quita nuestra afrenta y cómo Dios añade. Déjame decirte algo, hermana. Ciertamente el año 2011 es un año de la prueba por la visión. Es un año donde nuestra visión va a ser probada para la unidad. Pero de la misma manera, este es un año donde Dios va a estar removiendo la afrenta de nuestras vidas, donde Dios va a estar sacándonos del pozo de la desesperación, del lugar donde hemos creído que hemos caído en desgracia, y va a estar añadiendo a nuestra vida bendición tras bendición. Así como el año 2011 está proyectado para ser un tiempo difícil, sobre el pueblo de Dios amanece el Señor. Sobre el pueblo de Dios amanece la luz. Sobre el pueblo de Dios vienen bendiciones más que abundantes. Así es que declaro en el nombre de Jesús que tu corazón se llena de esperanza, que tu corazón se llena de fe, que tu corazón en este tiempo reposa en la palabra y en la promesa que Dios te ha entregado. Estuvimos mirando
Génesis capítulo 30 y estuvimos avanzando acerca de lo que significaba que Jacob amaba a José y que le entregó el manto de muchos colores. Quiero tomarlo aquí porque el manto de muchos colores representaba proféticamente los dones, los talentos, los ministerios y aún la posición de gobierno que José recibiría de parte del Señor. Jacob proféticamente establece el destino de Jacob, de José, entregándole este manto. Ahora vemos que este manto produjo en los hermanos de José una situación de envidia, una situación aún de odio, porque a raíz de esto ellos procuran matar a José. Más adelante vamos a estudiar algunos aspectos que me llaman mucho la atención en la vida de José, porque José no era todo amor ni todo cariño, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la gente que está siendo tratada como que nunca cometió ningún error. Pero vamos a ver que Dios empieza a utilizar a los mismos hermanos de José para tratar su vida, para procesarlo, para purificarlo, para formar un corazón. Porque el llamado de Dios, el llamado profético sobre José era colocarlo sobre las naciones de la tierra. Era un hombre destinado por Dios a demostrar la sabiduría divina para preservar la humanidad en tiempo de escasez, en tiempo de hambre. Yo creo firmemente, hermanos, que estamos en un tiempo, hemos entrado en el año 2011, en un tiempo de escasez y de crisis a nivel mundial, pero hay una generación, José, que ha sido formada en la oscuridad y que en este año será finalmente perfilada para ser colocada en su destino profético. Hay una generación de José siendo levantada como nunca antes, hombres, mujeres, jóvenes, aún niños que han sido tomados por Dios, escogidos por Dios para un tiempo como este, para que puedan traer bendición sobre las naciones de la tierra, no solamente sobre el pueblo de Dios, pero sobre las naciones de la tierra. No te olvides que el deseo del corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios bueno, que hace llover sobre justos e injustos, y el deseo de su corazón es que todos lleguen y procedan al arrepentimiento, como dice la palabra. Estuvimos estudiando también el día de ayer que José fue procesado por las personas quien más amaba. Y déjame decirte, mi hermano, probablemente tú en este momento te sientes como desolado. Algunos de ustedes se están sintiendo como apesadumbrados y aún asombrados de que la gente a quien han amado, la gente en quien han sembrado, la gente en quien ustedes se han vertido, son la misma gente que está en este momento convirtiéndose en una espina en sus vidas. Me llama la atención que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos esta frase que dice que Moisés bajó del monte Sinaí. Y cuando Moisés bajó del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía. ¿Sabes que el monte Sinaí en el hebreo significa espinoso? Es decir, Dios está utilizando en este tiempo, en esta estación profética, situaciones en nuestra vida dolorosas y está usando a aquellas personas cercanas a nosotros, aquellas personas a quienes amamos, aquellas personas en quien hemos confiado y con quien nos hemos relacionado. Las está usando como instrumentos para formar nuestra vida, para hacernos volar. Hay una analogía bien interesante con el águila y el aguilucho. Cuando el águila empieza a enseñar al aguilucho a volar, pero el aguilucho es flojo porque pues allí en el nido tiene la comida que la trae la mamá águila, ahí en el nido simplemente está cómodo, está calientico. ¿Para qué volar? ¿Para qué salir si todo lo tengo aquí? Y es interesante cuando estudiamos la conducta del águila, porque encontramos que la mamá águila empieza a poner en el nido puyas, espinas, para que el aguilucho empieza a sentirse incómodo. Y Dios en esta estación ha empezado a colocar situaciones espinosas en nuestra vida. Es decir, nos está haciendo subir al monte Sinaí. Pero no te olvides que el propósito es que la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida de la misma manera que en Moisés. Y decía el día de ayer que José fue procesado por la gente a quien más amaba. Pero este proceso simplemente se convirtió en el inicio del entrenamiento que colocaría a José en una posición de gobierno en la nación más poderosa de su tiempo. Déjame decirte, para ti que estás siendo procesado y que de alguna manera u otra no estás entendiendo por qué te está ocurriendo a ti, tú eres alguien especial, escogido para un tiempo especial. Dios ha dado talentos, Dios ha dado ministerios a tu vida, Dios te ha entregado dones, te ha dado al Espíritu Santo, pero es en un tiempo como este, un tiempo donde hay crisis, caos,
no solamente en las naciones, pero también dentro de la iglesia, donde tú tienes que levantarte con una voz de autoridad, con una palabra de autoridad, con una palabra revelada de parte de Dios que traiga la vida y el orden de Dios al pueblo de Cristo, pero también a las naciones de la tierra. Y por eso es que los procesos en nuestra vida a veces se hacen tan dolorosos. José tuvo que enfrentar tiempos de soledad, José tuvo que enfrentar tiempos de injusticia, José tuvo que vivir en su vida las calumnias, José tuvo que enfrentar todo tipo de ataques en todos los órdenes, y en todos estos tuvo que salir victorioso, porque a la larga el propósito de Dios en la vida de José tendría que ser cumplido. Yo decía una frase ayer: a quien más se le da, más se le demanda. Dios nos ha entregado, hermanos, tú lo has dicho. ¿Cuántas veces, hermana, cuántas veces, hermano, has dicho en tu congregación, has dicho en tu familia: yo sé que Dios me ha escogido, yo sé que Dios me ha llamado, yo sé que esta visión que he tenido es de parte de Dios, yo sé que esta palabra viene de parte de Dios? Hermano, a quien más se le da, más se le demanda. Esta es la razón por la cual estás en el proceso. Pero yo te animo en el nombre de Jesús a que tú en este tiempo te llenes de esperanza, a que tú en este tiempo te llenes de fuerza, a que tú en este tiempo te llenes de coraje, de valentía para avanzar a nuevos niveles en el Señor. Ahora nos quedamos en el día de ayer justamente cuando José es vendido a Potifar. Y yo decía que en uno de los sueños de José, el segundo sueño que él tuvo, donde él ve el sol, la luna y las estrellas postrarse delante de él, encontramos que en este sueño el padre le dice: ¿qué? ¿Y qué ahora qué piensas? Que también tu mamá y yo nos vamos a doblar delante de ti, nos vamos a humillar delante de ti, tus hermanos. Y dicen que los hermanos lo odiaron a causa de esta palabra. Y por eso vemos que cuando ellos lo venden a los madianitas, daba la impresión que aquellas estrellas que él vio en la visión, en lugar de postrarse delante de él, se estaban enseñoreando de él, estaban destruyendo su destino. Pero sigue cayendo José, porque es vendido a un hombre llamado Potifar, que significa el que pertenece al sol. Ya el sol, según su visión, no se estaba postrando delante de él, sino que ahora él le estaba sirviendo al sol que había visto en su visión. Dios te trajo aquí, hermano. Dios te trajo aquí, hermana, a esta nación de la tierra. Algunos de ustedes han nacido aquí. Los colocó en este lugar con propósitos eternos. Dios les dio sueños. Algunos de ustedes desde niños empezaron a tener un corazón para Dios y un celo por Dios. Pero se han encontrado en este tiempo que todo lo que habían soñado es como que está en su contra. Que todas las cosas que habían planificado hacer para su Dios, de tal manera que Dios recibiera toda la gloria, se ha convertido como en una maldición, como en una persecución en contra de tu vida. Déjame decirte que estás en el mejor momento. Déjame decirte que estás en el mejor lugar. Estás siendo formado para finalmente ser posicionado de tal forma que tú veas no solamente tu destino venir a cumplimiento, sino que muchos puedan venir al conocimiento de Cristo por tu experiencia, por tu testimonio y por el trabajo que tú vas a hacer en medio de este tiempo. Encontramos que entonces estando allí, que la esposa de Potifar, estamos mirando primero qué pasó con José. Le gustó José, quiso acostarse con él, miente y dice que José trató de seducirla. Y a causa de esto José va a la cárcel. Nuevamente vive la injuria, vive la calumnia, vive la persecución nuevamente, a pesar de ser un hombre excelente, a pesar de tratar de hacer las cosas bien. Escuchaba con tristeza hace unas semanas, hace poquito tiempo atrás, a una persona que me decía, con lágrimas, llorando, me decía: ¿cómo es posible que he tratado de ser excelente en mi vida? He tratado de ser íntegro, he tratado de ser una persona que siempre dice la verdad, he tratado de ser una persona de comportarme a la altura de los valores que me enseñaron en mi hogar, valores cristianos, decía, pero cada vez, a pesar de hacerlo así, siempre me va mal. A mí es siempre el que me salen las cosas mal. ¿Por qué? Y cuando esta persona me hablaba de esta manera, yo podía ver a un José en formación. Y mi corazón en ese momento se quebrantó. Uno, por ver de repente la desesperanza en esta persona, y yo pensaba con respecto a este tema y decía, igualmente José debió haberse sentido, pero qué bueno es conocer la palabra, qué bueno es saber que las cosas en el Señor se cumplen. Y fíjate esto, hermano,
Yo le pude decir a ese joven ese día, simplemente tú estás siendo formado para cosas que en este momento tú no alcanzas a entender la dimensión de tu llamado ni la dimensión de tu destino. Puede ser que tú te sientas afligido, puede ser que te sientas quebrantado, pero déjame decirte, la palabra de Dios dice, cuando todas estas cosas empiezan a suceder, erguíos, levantaos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Estamos viviendo los mejores tiempos de nuestra vida. Estamos siendo posicionados en el lugar que Dios diseñó para nosotros. Pasado el tiempo, llega José a la cárcel, pero ahí también Dios lo empieza a prosperar. Es colocado como el encargado de la cárcel. Allí conoce y allí encuentra relaciones divinas. El año 2011 es un año de relaciones divinas, de encuentros divinos, encuentros planificados y orquestados por Dios en el lugar que menos te imaginas, en el lugar de tu mayor dolor y en el lugar de tu mayor vergüenza. Ahí Dios ha preparado personas que se convertirán en las puertas abiertas para que tú puedas avanzar a tu próximo nivel de gloria. En el lugar, allí en la cárcel, en esa oscuridad, en ese sucio, en ese abandono, José conoce a las personas que le introducen a Faraón y entonces ese es el lugar donde Dios quería llevarlo. Y luego, como todos sabemos, él puede darle a Faraón el significado de los sueños. Quisiera que viéramos por un momento que José significa en este tiempo, simbólicamente hablando o proféticamente hablando, mejor se ha dicho, una generación que se levanta, que tiene una transferencia de creatividad. En varios de mis programas he estado insistiendo mucho acerca de cómo Dios está levantando en este tiempo y le he dado diferentes nombres, una generación Débora, una generación de Caleb, una generación de David. O sea, Dios ha estado colocando sobre una generación profética características de hombres y mujeres que encontramos a lo largo de la Biblia. ¿Sabes? Esta no es una generación de cronología. Es decir, no importa la edad que tú tengas, pero si tú tan solo has permitido que tu odre sea cambiado, que tu odre sea transformado, tú puedes entrar, tú calificas para entrar a lo que es esta generación. Y yo veo a José como el símbolo de una generación que tiene transferencia de creatividad. ¿Qué quiere decir esto? En Génesis 39, 6, del 1 al 6, vamos a encontrar una historia sumamente interesante y para ti que tomas notas, por favor toma nota, Génesis 39 del 1 al 6. En el verso 3 en particular leemos esto, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Escúchame, vamos a poner en perspectiva lo que está pasando aquí. José está de esclavo. El sueño y la visión de José parecía que estaba más lejos que nunca. Pero en medio de esta situación sale un verso como este. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Con quién? Con José. Un muchacho que había llegado ahí porque sus hermanos habían conspirado para matarle. Sus hermanos lo vendieron, lo venden como esclavo en Egipto. Y está en un lugar sirviendo como esclavo. Pero dice, Jehová estaba con él. Y que todo lo que hacía José era prosperado por el Señor. Vamos a estudiar dos frases en lo que nos queda de programa. La primera frase, el Señor estaba con José. Y quiero centrarme en este verbo, estaba. Este es el verbo, está en pasado, pero este verbo es el verbo ser o estar, que es un verbo sumamente interesante porque en el español también tiene mucho del significado que hay en hebreo. Y ese verbo estaba en el hebreo, es la palabra ayah, que significa llegar a ser. También significa acontecer, algo que va a ocurrir. Déjame darte esta explicación rápidamente. Este verbo o esta palabra estaba, más que hablar de existencia, o sea, de existir, habla de la identidad de la persona. Y cuando aquí dice que Jehová estaba con él, está diciendo que la identidad, que el destino, que el propósito, la sustancia de José estaba en el Señor. En otras palabras, que José, aún en medio de su oscuridad, aún en medio de su escuela, aún en medio de su soledad, y por qué no decirlo, aún en medio de esa amargura
que había guardado en contra de sus hermanos, Dios estaba con él. Su sustancia como ser humano estaba en el Señor. Y esta palabra nos sigue diciendo que expresa, por ejemplo, no solamente la maldición o la bendición que viene sobre el objeto, pero enfatiza la acción dinámica o la fuerza que está en esa acción. Es un verbo interesante. El nombre en el castellano es un verbo copulativo, es decir, que las mismas características del sujeto recaen sobre el predicado de la oración. Encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 2, esta palabra, cuando dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa palabra ahí, serás bendición. Recuerden que esta es la promesa que Dios le está dando a Abraham. La palabra serás es este mismo verso que se usa en que Dios estaba con José. Es la palabra ayah, y lo que está diciendo es que aunque ya Abraham era bendecido, estaba recibiendo una bendición futura y a la misma vez ese ayah, serás bendición, estaba indicando el cumplimiento de esa promesa, que el cumplimiento de esa promesa estaba asegurado por el poder y la autoridad de la persona, o en este caso del Dios Todopoderoso que estaba haciendo el pacto o que estaba haciendo el juramento. Tiene tres aspectos importantes, porque cuando, por ejemplo, también encontramos esta misma palabra en Éxodo 3:14 y me llama mucho la atención, cuando dice yo soy el que soy. Aquí es la palabra yo soy, es ayah, el que soy, ayah. Lo que está diciendo es que es una revelación de Dios que está destacando que el hecho del que establece el pacto es Él mismo y no hay nadie por encima de Él. Así es que esta afirmación, yo soy el que soy, no es solamente una afirmación de identidad con respecto a Dios, sino es una declaración absoluta del control divino de Dios sobre todas las cosas. Y aquí es donde tú y yo necesitamos tomar la palabra como un ancla y decir, es en la afirmación. Cuando el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy, dile que el que soy, yo soy el que soy, es el que te envía. En otras palabras, es que yo soy el que tengo el control sobre todas las cosas. Yo soy el que tengo la autoridad en todas las cosas. El apóstol dice que ninguna autoridad, ningún gobernante ha sido colocado por orden humana o por voluntad humana, sino que Dios es el que los coloca. Y quiero decir esto con toda la responsabilidad. Algunas personas predican que por el hecho de que todos nuestros gobernantes han sido puestos por Dios, entonces nosotros tenemos que bendecirlo. La palabra dice que tenemos que orar. Hay gente que ha sido colocada por Dios para convertirse en el juicio de Dios sobre una nación, porque han dejado al Dios de sus padres. Y nuestra oración por los gobernantes es que siempre estén apegados a la voluntad perfecta y absoluta de Dios, aunque a veces esa voluntad y a veces ese propósito no es tan agradable para nosotros. Pero todos los gobernantes, aun aquellos que son en contra de Dios, son gente que Dios permite que esté en posiciones porque son los que nos llevan a nuestras rodillas. Son aquellos que hacen que nosotros por las adversidades decidamos buscar a Dios. Esta palabra significa que por encima de las circunstancias que ocurren, la intención de Dios es llevar al cumplimiento del destino. Cuando dice que Dios estaba con José, estaba diciendo, José, por encima de la cárcel, por encima de la esclavitud, por encima del hecho de que tus hermanos te odien y quieran matarte, por encima de todas estas cosas, yo estoy y mi presencia está asegurándote que tú vas a lograr el destino y el propósito para el cual te cree. Hermano, hermana, en el nombre de Jesús, por encima de tus circunstancias, por encima de tus problemas, por encima de las imposibilidades, el Dios que te entregó la palabra, el Dios que te entregó la promesa está contigo, y este Dios en quien tú y yo hemos creído, Él mismo se está asegurando que tú camines al cumplimiento de tu destino. La segunda frase dice que todo lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y en esta frase encontramos que hay una transferencia de creatividad de parte de Dios sobre José. Y
Y el programa de hoy lo voy a terminar con esta frase, porque tú y yo necesitamos esta transferencia de creatividad. José estaba en cautiverio, José estaba en un tiempo de necesidad y Dios lo estaba preparando para un lugar mayor, Dios lo estaba preparando para un propósito más amplio. El propósito de José no era enriquecer a Potifar, pero ese era un lugar de entrenamiento en su vida para que un día él fuese provisión a todas las naciones de la tierra. Y encontramos aquí que el verbo hacía. Dice que Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que José hacía, ese verbo, es la palabra asá, que significa todo lo que José administraba, todo lo que José adquiría, todo lo que José construía, todo lo que José emprendía, todo lo que José producía, todo lo que José trabajaba, era prosperado porque Dios mismo lo prosperaba. Hermano, en el nombre de Jesús, mira lo que hay en tus manos. Todo lo que Dios ha puesto en tu mano es porque Dios quiere hacerlo prosperar. Puedes decir, hermana, ¿cuánta gente nos llama y nos dice, mira, tenemos una situación, tenemos necesidad, no tenemos dinero para pagar los biles, estamos en un momento difícil, no hay finanzas, nos quedamos sin trabajo, estamos enfermos? En el nombre de Jesús, yo declaro ahora que tú puedes ver lo que Dios ha puesto en tu mano, porque todo lo que tú emprendas, todo lo que tú construyes, todo lo que tú trabajas, todo lo que tú haces, Dios lo hace prosperar. Tú y yo somos una generación como José, una generación que ha sido levantada en un tiempo como este, para que nosotros manifestemos el carácter creativo del Padre. Dice que el Padre en el principio creó por el poder de la palabra. En lugar de quejarnos, nosotros necesitamos levantarnos en un nivel de declaración que traiga el cielo a la tierra y que produzca la gloria de Dios en el mundo visible. Yo declaro ahora mismo que tú eres alguien que puede tomar esta palabra, colocarla en su corazón y caminar en esa palabra, en el nombre de Jesús. Ahí está nuestro teléfono. Yo declaro en el nombre de Jesús que ahora que tú nos llamas, tú puedes recibir una impartición de Dios sobre tu vida que te sube a un nivel de declaración gubernamental y de declaración profética, donde empiezas a ver no solamente la provisión, pero la bendición de Dios viniendo a tu vida en lo natural, en el nombre de Jesús. Está nuestra dirección en la pantalla también. Queremos que nos visites, queremos que nos llames. Queremos que busques, que trates de compartir con nosotros. Creemos firmemente que somos gente que ha sido colocada en esta ciudad para ministrar vida de Dios sobre el pueblo y para llevar al pueblo a una posición a una posición en Dios que pueda declarar conforme al corazón del Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que cada una de estas enseñanzas que estoy dando sobre la palabra profética del 2011 encuentran en tu vida un asidero, producen en tu vida el fruto del Espíritu Santo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Sintoniza mis programas. Todavía, por lo menos por una semana más, vamos a estar hablando de la palabra profética para el año 2011. Que el Señor te bendiga. Te espero en mi próximo programa.